Pero lo que más me preocupa es eso. Yo voy a dar mis datos para que el gobierno no los use para el censo, sino para un régimen policíaco. Es el único censo en el mundo con nombre y apellido, y esto no es posible. Es decir, de ser posible, será posible, pero no es justo, porque ya no es un censo. Se convierte en un empadronamiento. Tú le estás dando al Estado los datos más íntimos de tu familia, con nombre y apellido, ¿no? Para un Estado policíaco es fantástico. Entonces el gobierno tendrá un archivo informativo donde Cacho Herrera, ¿no? Todos los datos, con Cacho Herrera, dirección, si tiene auto, no tiene auto, si tiene propiedades, etcétera, etcétera. Todos los datos del censo estarán a disposición del gobierno. Nunca se ha hecho en el planeta un censo con nombre y apellido. Y esta es una observación que a mí me parece de fondo. Esto es Cabildeo Digital. Bueno, se publicó las preguntas, ¿no? Están en varios medios de comunicación, en fin. Hay un montón de susceptibilidades sobre el censo. Recordar que el censo fue una batalla nacional, pero especialmente de Santa Cruz, para poder saber, ¿no?, dónde es que radican los bolivianos, y esto pues permite la distribución más equitativa de los recursos, etcétera, 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 de recursos y de curules, es decir, de representación parlamentaria. Va a ser una guerra campal. Bueno, a propósito de esto, el gobierno ha sacado estas preguntas y hay muchas observaciones porque el gobierno se negó a incluir una identificación mestiza, hay una autoidentificación indígena. Usted se considera aymara, quechua, guaraní, tupé guaraní, bla, 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 y no hay mestizo. Cuando sabemos que la mayoría de la población en Bolivia es mestiza o se autoidentifica como mestiza. Bueno, no quieren saber de los mestizos, ok. Esa es una susceptibilidad, pero para mí el fondo del asunto, Cacho, leí este punto, esta observación en los mensajes que circulan en las redes sociales y me dio luces sobre este problema. Es el único censo en el mundo con nombre y apellido, y esto no es posible. Es decir, de ser posible, será posible, pero no es justo, porque ya no es un censo. Se convierte en un empadronamiento. Tú le estás dando al Estado los datos más íntimos de tu familia, con nombre y apellido, ¿no? Para un Estado policíaco es fantástico. Entonces el gobierno tendrá un archivo informativo donde Cacho Herrera, ¿no? Todos los datos, con Cacho Herrera, dirección, si tiene auto, no tiene auto, si tiene propiedades, etcétera, etcétera. Todos los datos del censo estarán a disposición del gobierno. Nunca se ha hecho en el planeta un censo con nombre y apellido. Y esta es una observación que a mí me parece de fondo. Sí, Amalia, la verdad que esto además genera muchísima desconfianza por cómo se ha manejado en el último tiempo toda la información respecto a los ciudadanos bolivianos, ¿no? Huelga decir lo que ocurrió, por ejemplo, con el padrón electoral, ¿no? El presidente del Tribunal Supremo anda diciendo que no va a haber dobles inscripciones, pero ya sabemos cómo se manejan estos bancos de datos, estas datas gigantescas que se construyen a partir de estos ejercicios como el censo, ¿no? Tienes razón, Amalia, y amigos, es bueno escuchar esta preocupación de Amalia, que es el entregar toda la información y el no saber cómo finalmente se va a manejar esta información, ¿no? Pero hay un dato que salta a la vista, que creo que se va a confirmar el próximo sábado, y es que vamos a tener una Bolivia urbana
como machaconamente, persistentemente, ha venido señalando nuestro amigo, investigador Carlos Hugo Molina, ¿no? Que la gente finalmente va a refugiarse en las ciudades, ¿no? Esta gran cantidad de gente que se ha volcado a las ciudades en el último tiempo, más de una década, y entonces vamos a tener un país despoblado en las áreas rurales y vamos a tener un país con una densidad poblacional altísima en las capitales. El Alto, por ejemplo, Santa Cruz de la Sierra, la capital tarijeña, Cobija, por decirlo de alguna manera, son ciudades que han ido de alguna manera recibiendo cantidad de migración interna, y entonces tendremos, como dice Carlos Hugo Molina, la Bolivia urbana, esta nueva Bolivia, que son de las grandes ciudades, que además entran en la corriente mundial, latinoamericana también, de los países de las ciudades, ¿no? Entonces, quizás ese también sea un dato que de alguna manera se confirme este próximo sábado. Bueno, es una semana ya, es la recta final. El viernes ya hay que estar listo, ya ha salido el auto buen gobierno. Según la ATT también ya desde el día viernes no habrá transporte interprovincial e interdepartamental. Por tanto, creo que solo resta esperar el sábado y sobre todo que todas las personas puedan atendernos a las personas que estamos siendo censistas voluntarios para dar la información. No nos olvidemos que la información que demos el día sábado, la información que se pueda recabar no solo en Santa Cruz sino en el país, será una radiografía, una fotografía de cómo estamos en todo el territorio nacional, y en base a eso proyectarnos en cada una de las distintas regiones. Es muy importante que podamos dar una vez más el apoyo a los ciudadanos, olvidándonos de que lastimosamente es el gobierno el que tiene la responsabilidad de esto, pero la información es la que nos va a ayudar adelante para que podamos planificar mejores proyecciones dentro de los municipios, de las universidades públicas, y en fin el beneficio se verá en la población. Bueno, ese dato ya fue ratificado en el censo anterior, pero habrá una distorsión. Habrá que calcular qué porcentaje y en qué magnitud esa distorsión. Hay un último comunicado, por ejemplo, de la alcaldesa de El Alto, que dice, que advierte a sus ciudadanos, se quieren ir a sus pueblos, ¿no? Y después van a venir aquí a los hospitales a reclamar. Hoy nos van a entregar 12.000 cajas censales para los 14 distritos de la ciudad del Alto. Hemos tenido aproximadamente 100.000 censistas voluntarios, eso quiere decir que hemos cumplido con la expectativa que se tenía. Muy agradecida con los jóvenes señoritas que se han ido presentando a este proceso que es tan importante para la ciudad del Alto, ¿no? Este proceso censal va a ayudarnos a poder demostrar cuál es la cantidad de habitantes que tiene la ciudad del Alto y que por eso requiere mayores recursos económicos. Y bueno, es esperar de que este sábado 23 de marzo pues todos los salteños se quedan acá a censarse para poder tener mejores condiciones económicas para poder hacer muchas más obras. Tenemos cinco lugares donde vamos a tener en custodia las cajas censales. Uno está en la terminal metropolitana, en el distrito 8, en el CRP del distrito 2, el distrito 4 y el estadio municipal de Villa Ingenio. Así que ahí estarán en custodia las cajas censales, y bueno, nosotros vamos a disponer la logística en cuanto al parque automotor para que pueda haber un mejor desplazamiento. Parte del municipio, de los funcionarios del municipio del Alto son agentes censales voluntarios, así que también nosotros estaremos participando. Ya han empezado lo que son las capacitaciones, en algunos casos ya se han concluido y bueno, esperamos poder cumplirlo, ¿no? Y eso es lo que pasa. La gente, por lo menos en esta región del país, en Occidente, el peso de los sindicatos agrarios es muy grande, Cacho. Y entonces la sociedad siempre ha tenido esta dualidad. La gente que vive en el campo, que tiene tierra, que siembra y cosecha, vive en las ciudades, es minibusero, tiene sus negocios, sus casas, en fin. Y entonces los sindicatos agrarios exigen la presencia de los afiliados y de los residentes, de los que tienen propiedades en el campo, ir a esos municipios a censarse. Todo el mundo quiere tener población, pensando en la distribución de recursos, por supuesto. Y esto, pues yo no sé cuál será el impacto si un nada o un 5% o un 10% de gente que va obligada
a las provincias, pero que radica y exige servicios en las ciudades, ¿no? Esto es una distorsión y veremos. En función de lo que dice Carlos Hugo Molina, un país urbano, pero de repente van a haber localidades infladas, que tú vas un martes y no hay nadie, ¿no? Y resulta que en el censo van a aparecer, no sé, 1.000 personas. Hay que ver. Pero lo que más me preocupa es eso. Yo voy a dar mis datos para que el gobierno no los use para el censo, sino para un régimen policíaco. Pues a mí me levanta la sospecha, más cuando es un gobierno que aplaude la fraudulenta reelección de Putin y todos los crímenes de guerra que está cometiendo este dictador ruso. Pero podemos comentar sobre eso después. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.